Muy buenos días, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Bienvenida Angie, que nos visitás. Sentite incómoda en esta casa, porque la palabra de Dios nos incomoda, ¿no? Pero la carne, ¿qué quiere? Comodidad, la carne quiere seguir, así que sentite incómoda, ¿eh? Bueno, vamos a abrir la palabra del Señor. Lindo tiempo el de ayer, lindo tiempo el de esta mañana. La verdad que somos muy bendecidos en poder alabar a nuestro Dios en libertad. Eso es algo que todavía no nos damos cuenta nosotros, ¿no? Esto en otros países es impensado y sin embargo nosotros acá lo podemos hacer libremente. Así que damos gracias a Dios por eso. Vamos a abrir la palabra del Señor en Gálatas, Gálatas capítulo 5. Del versículo 16 en adelante. ¿Cuántos tienen el separador que les dieron ayer? ¿Lo tienen? Muy bien. Pónganlo ahí en Gálatas capítulo 5. Los que no lo tienen, levanten la mano. Ahí Fabián va a estar repartiendo. Están atrás con los trataditos. Ajá. Muy bien. Podés repartir a los que no lo tienen. Gálatas capítulo 5. Muy bien. ¿Todos ya tienen Gálatas capítulo 5? Amén. Muy bien. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Puede subrayar, no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Ahí a la palabra contra le puede hacer un círculo. Gracias, Fabi. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Un círculo ahí a la palabra oponen. Oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y a Pablo ya se le terminaba la tinta, entonces dice, y cosas semejantes a estas. Porque si no, la lista era interminable. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Subraye ahí, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Versículo 24. Pero los que son de Cristo, fíjense, subraye la palabra son, los que son de Cristo han crucificado, ahí, hágale doble círculo a la palabra, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos. Señor, te honramos en este lugar y como dijo la pastora, Señor, sos bienvenido en este lugar para que te pases, para que hagas conforme a tu voluntad. Señor, inquietándonos, Señor, haciendo incómodo esta estadía para que, Señor, empecemos a poner la mirada en las cosas que valen la pena. Señor, para que pongamos la mirada en el Espíritu Santo, para que pongamos la mirada en lo que dice tu palabra, no en nuestras ganas, no en la comodidad de la carne. Por eso, Señor, yo primero te ruego que me inquietes, que me incomodes, como me estuviste incomodando toda la semana, Señor. Padre, yo te ruego que abras el entendimiento, Señor, de nuestras mentes, para que podamos recibir tu palabra, para que sea escuchada tu voz, Señor, esa voz sobrenatural, esa voz, Señor, que entra en nosotros, Señor, y nos parte al medio. Esa voz, Señor, que cuando la podemos escuchar no podemos salir de la misma manera. Señor, yo te ruego por cada vida que hoy está acá. Te ruego por cada vida, Señor, que está mirando el vivo. Señor, te rogamos que llenes este lugar con tu presencia. Señor, y no damos lugar a otra voz que quiera distraer. A otra voz, Señor, que quiera traernos pensamientos, Señor, que no vengan de tu persona. Te entregamos este tiempo en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Vieron que siempre decimos que nos parecemos a alguien. Tal vez cuando vos tenés hijos empezás a ver y a darte cuenta que tu hijo se parece tal vez más a la mamá, se parece más al papá. Así que hay algunos que se parecen a los padres, otros se parecen a los abuelos. Ahora, hay otros que tienen un poquito de papá, un poquito de mamá, y algunos hasta se parecen a la mascota. ¿Vieron? Tenemos fotos, mire. Esta está buenísima. Son igual. ¿Qué más? Mire. Pasá más rápido porque traje 3 millones de fotos. Bien. Ahora, hasta algunos se parecen a muñecos, no solo al animal, a muñecos. Ahí va, mire, hasta los dibujitos se parecen. ¿Qué más? Siga pasando. ¿Qué más? Hay otros ya que se parecen a las verduras, ya directamente se parecen a las verduras. Así que el título de la prédica de esta mañana es ¿a quién te pareces? ¿A quién te pareces? Ahí está, mira. Gracias, Vicky. Gracias. ¿Dónde está Vicky? Allá está Vicky. Muy bien. Gracias, Vicky. Ella. Ahora, porque todos de alguna manera
nos relacionamos y todos tenemos un ADN que nos hace parecer a nuestros padres. No podemos negarlo. ¿La luz? ¿Quieren prender la luz? Pueden prender la luz, me piden. Todos nos parecemos a nuestros padres. Siempre llevamos un ADN interno que nos hace parecer. Pero tenemos que entender que espiritualmente pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Tenemos un ADN que nos hace parecer. Ahora, espiritualmente, ¿a quién me parezco? ¿A quién nos parecemos? Anota esta frase. Según sea tu ADN espiritual, así será tu vida. ¿Te la repito? Según sea tu ADN espiritual, así será tu vida. Por eso fíjense qué importante. Hoy estábamos viendo algo con mi señora y decía, somos lo que comemos. O sea, somos lo que comemos, ¿no? Usted cuando va al médico y el médico empieza a hacer el chequeo del cuerpo, ahí empieza, ¿no? Tenés esto, tenés el otro, y ahí saca una lista. ¿Por qué? Porque en base a lo que comemos es lo que vamos reflejando. Bueno, espiritualmente pasa lo mismo. ¿De qué nos tenemos que alimentar? Ahí va, de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el pan de vida. Entonces, espiritualmente, de acuerdo a lo que nos alimentamos, también vamos a manifestar algo. Así que si vos tenés más ADN de Dios, ¿a quién te vas a parecer? A Jesús. Muy bien, a Jesús. Si tenés más ADN del diablo, ¿a quién te vas a parecer? Ajá, ¿nos gustó? ¿Nos gustó? ¿No? Pero ustedes saben que espiritualmente no hay mucho para elegir. O nos alimentamos de Dios, o sí nos alimentamos del diablo. No hay bueno, yo estoy acá y no hago nada. No. O te alimentás de Dios o te estás alimentando del diablo. Y eso nos incomoda, eso nos duele, nos afecta. No nos gusta escuchar estas cosas. Así que ahí vas a empezar a darte cuenta un poquito a quién te pareces vos. Y ahí también nos podemos dar cuenta un poquito a quién se parece el que está al lado nuestro. Empezamos a darnos cuenta. Así que vos vas a definir a quién te pareces según sea tu ADN espiritual. ¿Sí? Así que si querés alimentarte con los placeres de este mundo, te vas a parecer más ¿a quién? Al príncipe de este mundo, que la palabra de Dios dice que es el diablo. ¿Sí? Ahora, si decidís vivir conforme a la palabra de Dios, alimentarte de su palabra, entonces cada día te vas a parecer más a nuestro Padre Celestial. Fíjense, Pablo más adelante lo va a decir en Gálatas 6, 7, 8, pero no saquen el separador de Gálatas 5 que vamos a volver. Pero dice Gálatas 6, 7, 8, fíjense, no os engañéis. No os engañéis, fíjense, una de las claves, la carne nos quiere engañar. La carne siempre nos quiere decir, el problema está afuera, el problema lo tiene el otro es el que me dijo, el otro es el que hizo. Dice Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre, el ser humano se refiere, sembrare, eso también segará, cosechará. ¿Por qué? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Se dan cuenta que hay dos opciones acá?
sembrar para la carne, que dice la palabra que es para corrupción, nos lleva a un camino de corrupción. Ahora lo vamos a ver. Y si sembramos para el Espíritu, dice que vamos a cosechar vida eterna. O sea que tenemos dos caminos nada más. Así que lo que vos siembres, entonces eso vas a cosechar. Si vos echás para la carne, sembrás, para la carne, vas a cosechar carnalidad. No hay otra cosa. Si vos sembrás chismerío, si vos sembrás mentira, si vos sembrás herejías, enemistades, entonces vas a cosechar celos, contiendas, enemistades con el otro. Es así. Es así. Entonces, la decisión está en nuestras manos. Pablo lo que está diciendo es, vos tenés la semilla, vos tenés en la mano algo. ¿Qué vas a sembrar? ¿Qué vas a sembrar? Vos tenés la posibilidad, si sembrar para la carne o sembrar para el espíritu. Y son dos cosas diferentes, no es la misma semilla. No es la misma semilla. Así que esto es tremendo porque a veces nosotros como padres creemos que vamos por la vida engañando. ¿Sí? Entonces, de repente tocan el timbre y yo me hago el sonso y no atiendo eso. Bueno, mi hijo, que puede no darse cuenta, pero a mi hijo eso le va a afectar. Yo estoy cosechando, estoy sembrando en mi hogar mentira, estoy sembrando, así que yo voy a empezar a tener una generación con ciertas cosas que yo sembré ahí en mi casa. No pasa desapercibido, dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Lo que nosotros hacemos no solo nos va a afectar a nosotros, sino que les va a afectar a los que nos rodean, porque esto es algo espiritual. Esto es algo espiritual. No es que yo miento, nadie se dio cuenta y ahí quedó. No, no. Si nosotros no cortamos con esas cosas, las vamos a seguir trasladando. Y déjenme decirle que eso se va a acrecentar. Hoy es una mentira. Mañana va a ser una mentira con algo más. Y cuando nos queremos dar cuenta, estamos metidos hasta el cuello en cosas gravísimas. Y ahí es donde podemos decir, ¿cómo empezó todo? Con una mentira. Con una mentira. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy importante no engañarse, pero como la palabra dice que el corazón, ¿qué es? Engañoso y perverso. No es solo engañoso, es perverso, más que todas las cosas. Entonces para eso tenemos, gloria a Dios, al que está al lado nuestro, que nos exhorta, que nos guía, que nos dice. Así que mirá al que tenés al lado y decirle, gracias por decirme esas cosas que me puedo estar equivocando. Decíselo ahí, pero ahora decíselo con el corazón correcto, porque así que en esta mañana lo que el Señor nos está diciendo es, ojo, ojo, lo que vos siembres, eso vas a cosechar. Eso vas a cosechar. Palabra de Dios para nosotros. Por eso nos está animando a ¿qué? A sembrar en el Espíritu. A que no sembremos más para la carne y que sembremos para el Espíritu. ¿Para qué? Para que cosechemos vida eterna. Vida eterna. Así que vos decidís sembrar para la carne o vos decidís sembrar para el espíritu. Muchos estamos estamos cosechando ¿qué? Lo que hemos sembrado hace muchos años atrás. Y lo estamos cosechando hoy. Pero hoy tenemos la posibilidad de cortar eso y empezar hoy a sembrar para el espíritu, para que dentro de un tiempo se empiece a notar
eso que hoy estamos sembrando. ¿Amén? Así que en esta mañana quiero hablarte de tres principios que este pasaje de Gálatas 5, hay más principios, pero vamos a ver tres nada más. Vamos a ver para poder vivir en el Espíritu y poder ser cristianos que entienden este concepto de qué es vivir en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? ¿Estar todo el tiempo? No. Vamos a ver qué es vivir en el Espíritu. ¿Amén? Muy bien. Así que, Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El primer principio que el Espíritu Santo a través de Pablo nos deja ver es que hemos sido llamados a andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Así que vos y yo tenemos un llamado claro de parte de Dios, que es andar en el Espíritu. Así que Gálatas 5:16 se lo voy a leer en otra versión, la palabra Hispanoamérica, dice, escuche bien, los exhorto pues a que vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu y así no se dejarán arrastrar por desordenadas apetencias humanas. Me gustó esa versión. Los exhorto pues a que vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu. Fíjense que no es que el Espíritu te dice, bueno, si querés podés hacer esto, si querés hacer lo otro, yo estoy con vos. No. El Espíritu nos exige, nos ordena, ahora lo vamos a ver después, a andar en el Espíritu. Y dice, así que déjense ya de embromar. Déjense ya ustedes que vienen a la iglesia todos los domingos y se creen que son espirituales. Dejen ya de arrastrarse por esas desordenadas apetencias humanas. Wow, fuerte, ¿eh? Fuerte la palabra del Señor. Pablo nos exhorta acá, o sea, Pablo les está llamando la atención a una iglesia, ¿sí? ¿A qué? A que son llamados, a que les llama la atención el Señor, ¿a qué? A andar en el Espíritu, a que ya dejen de hacer esas cosas que no los están llevando a vida eterna, sino que los están llevando a una muerte eterna. Y ellos no se están dando cuenta. Y ese es el tema. Ayer alguien leía Romanos 8, ¿no? Cuando dice que ahora con Cristo ya no somos condenados. Y eso está buenísimo. Pero mucha gente cree que porque hizo su oración de entrega va a ir al cielo y no es así. No es así. Entonces Pablo después describe qué es tener a Cristo en el corazón. ¿Cómo es una vida que refleja la permanencia de Cristo en nuestros corazones? Porque muchos hacemos la oración de entrega, Señor, te recibo como Señor y Salvador. Me arrepiento de todos los pecados que hice y después sigo emborrachándome, sigo teniendo orgías, sigo teniendo herejías, sigo hablando mal del otro, sigo y sigo y sigo. Y eso es lo que está diciendo Pablo, es, eso no te lleva a la vida eterna, eso es para corrupción. Y eso es muy fuerte de entender. Es muy fuerte cuando nos damos cuenta. Por eso Pablo está diciendo, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Y es tan enfático Pablo que en el versículo 26 él dice eso de andar
en el Espíritu. Y después en el versículo 25, él lo vuelve a repetir, lo vuelve a afirmar para que quede claro qué está queriendo decir. Por eso en el versículo 25 él dice, si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu. No es lo que nosotros decimos. Yo digo que soy cristiano. ¿Qué sos vos? Soy cristiano. Ajá. ¿Pero estás andando en el Espíritu? No. No es lo que digo. ¿Se dan cuenta? Es lo que empieza a reflejar mi corazón. Es lo que sale de mi corazón. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si decís que andás en el Espíritu, entonces andá en el Espíritu. Caminá por el camino correcto. Andá por esa senda que te lleva a la vida eterna. Porque si no, vos vas a estar caminando por el camino que te lleva a la muerte y vos estás confiado que estás caminando por el camino correcto. Por eso la palabra de Dios nos dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Si yo estoy viendo a un hermano que dice ser cristiano y está caminando por el camino equivocado, le tengo que decir, con el riesgo que se enoje, pero se lo tengo que decir. ¿Se dan cuenta? Muchas veces no nos gusta esto, pero Pablo 2 veces lo afirma y lo reafirma. Necesitamos andar en el Espíritu. Dios hoy busca personas que anden en el Espíritu, que dejen, alguien ayer, ya no me acuerdo si fue ayer, que dejemos de jugar a ser cristianos. Como hoy decía mi hermana a la mañana, dejemos de coquetear con el pecado. Dejemos de coquetear con esas cosas que a Dios no le agradan, porque no estamos reflejando en nuestro corazón que realmente amamos a Dios. Cuando nosotros leemos su palabra y la empezamos a internalizar, la empezamos a vivir, la empezamos a obedecer, ¿qué pasa? Nuestra mente empieza a transformarse y empezamos ahora a vivir la palabra. Ya no estoy preguntándome, pastor, ¿cuántos vasos de cerveza puedo tomar antes que sea pecado? Porque quiero tomar hasta el límite. Pastor, ¿está bien tatuarse o no? ¿Qué hay en tu corazón? ¿O qué es lo que no hay que lo querés mostrar afuera? Yo preguntaría eso. Pero pastor, dice, Cristo te amo. En mi caso sería, Cristo te amo. Bueno, después se enojan con los chistes. Pero, ¿por qué me toque tatuar algo que tal vez en mi corazón no está? ¿Porque quiero que el otro me vea? ¿Quiero que el otro sepa? ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios me transforma por dentro y ahí es donde yo empiezo a ser transformado. Ahí es donde se empieza a manifestar esa transformación interna. Ahora, esto lo interesante es que no es que Pablo está diciendo, si querés andar en el Espíritu y si querés no. No, es una orden, es un mandamiento. Esto es una orden de parte de Dios para cada uno que tiene a Cristo en su corazón. Anden en el Espíritu. Hay algunas cosas que Dios te deja decidir. Algunas te deja decidir. ¿Querés comer cerdo? ¿Querés no comer cerdo? No hay drama, no pasa nada. Decidilo vos, no es pecado. Pero hay otras que Dios no te deja decidir. Si vos sos hijo de Dios, andá en el Espíritu. Andá en el Espíritu. Eso es lo que está diciendo. Es una orden de parte de Dios, no es una opción. Así que, para los que hemos recibido a Cristo y somos hijos de Dios, no es una opción, es un mandato de parte de Dios que andemos en el Espíritu, porque si no, no podemos tener victoria sobre las cosas de este mundo.
Entonces vamos a andar en este mundo peleándonos porque no nos salen las cosas. Y lo peor de todo, como somos engañados por nosotros mismos, le vamos a echar la culpa al mundo. Entonces estamos diciendo, bueno, cuando Cristo venga, allá sí voy a poder adorarlo, allá sí voy a leer la Biblia, allá sí voy a orar todos los días. No, hermanos, si hoy acá no tengo el deseo de andar en el Espíritu, menos lo voy a tener allá arriba. Es así. Esto es una preparación para lo que va a venir. Es eso. Allá no vamos a hacer otra cosa. Vamos a estar con esa persona amada. Pero si hoy no lo conozco, ¿por qué lo voy a conocer allá? Ya está. El tiempo de conocerlo, el tiempo de hacer esas cosas es hoy y es acá. Es acá. En el último bautismo hemos dicho, en el cielo no van a haber bautismos, porque el mar, ¿cómo va a ser? De cristal. De cristal. ¿Se dan cuenta? No vamos a tener opción allá arriba de hacer lo que tenemos que hacer acá. Si no lo hicimos acá, ya está. Se cerró. Entonces, hoy el Señor nos está diciendo, andá en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Pero ¿qué significa entonces andar en el Espíritu? Así que mi intención en esta mañana es que salgamos con una respuesta bíblica de qué es andar en el Espíritu. Y hay dos conceptos que quiero que veamos. El primero es el concepto legalista o religioso. Y el segundo es el concepto bíblico. Así que hay un concepto legalista y un concepto bíblico, en realidad para muchas cosas, para todo. Vamos a ver el primero, legalista y religioso o religioso. El apóstol Pablo ya se lo había dicho a los Gálatas antes, en capítulos anteriores. Busquen Gálatas 5, versículo 1. Dice Pablo, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Fíjense lo que Pablo está diciendo acá. No sigan esclavos de las tradiciones. No sigan esclavos de lo que hay que hacer. Porque lo que hay que hacer es para que el otro me vea que lo estoy haciendo. Ese es el tema con eso. Entonces, yo tengo que hacer esto porque vengo de una tradición y lo tengo que hacer. Y tienen que verme que lo hago. Y eso Pablo está diciendo, eso es esclavitud. Eso es estar sujetos al yugo de la esclavitud, al yugo de las tradiciones. No sigan esclavos creyendo que de esa manera van a vivir en el Espíritu. O sea, no se trata que porque yo leo la Biblia soy espiritual. No se trata de que porque yo oro todos los días soy espiritual. Eso es lo que está diciendo Pablo. No se trata de que porque yo hago algo, entonces soy espiritual. No, no. Pablo ya los había exhortado y la iglesia de Galacia ya lo había recibido y evidentemente no lo entendió y seguía esclavo en todo lo que había que hacer. Todas esas cosas que venían escuchando y que querían vivir, ahora lo vivían bajo los rudimentos de la ley. Por eso esto que nos causa gracia, pastor, ¿cuántas copas de cerveza tengo que beber antes de ser pecado? Queda gracioso, pero eso es lo que decía la ley. Si cargas una aguja, ya es pecado. Si haces 5 pasos de más, es pecado. Y los judíos, fíjense que a Jesús todo el tiempo le estaban cuestionando eso. Pastor, Jesús, ¿cuántas millas tengo que hacer? Hace más.
¿Y cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7. O sea, ¿por qué? Porque lo que le está diciendo es, tu corazón tiene que cambiar. No es lo que vos hacés, sino es lo que está en tu corazón. No es cuántas veces, sino es de la manera en que vos lo vivís. ¿Se dan cuenta? Eso es entonces vivir en el yugo de la esclavitud, el ser legalista, el concepto legalista. La Biblia me dice, una vez, entonces una vez, ni más ni menos. Si tengo que perdonar 7, voy a perdonar 7. Y si Jesús dijo 70 veces 7, entonces hagamos 7 a las 7, a las 7, a las 7, y 70 veces, a ver qué número me da. Y Jesús dice, bueno, eso es por día, ojo. Se me haga el vivo. Porque ya estaban sacando la calculadora para ver cuántas veces. Entonces Jesús dice, bueno, eso es por día. Se me haga el vivo. Eso es ser legalista. Pablo entonces les dice, eso no los va a llevar a entender qué es andar en el Espíritu. Y muchos creen que por hacer ese devocional, por venir el domingo a la iglesia, por hacer determinadas cosas, ya soy santo, ya está. Ya llegué. Y el domingo entonces tenemos un lenguaje evangélico. Dios te bendiga, mi hermana. Dios te bendice, mi hermano. Aleluya, gloria a Dios. ¿No? Y hablamos en lenguaje Reina Valera. El otro día me decían que, me escucharon hablar en el lenguaje Reina Valera y hablaba en Reina Valera. Entonces, estaban diciendo ahí, que seáis bendecida, mi hermana. Que seáis bendecido, mi hermano. Y el domingo nos ponemos el traje de santos. Pero el lunes, con esa misma boca que bendecimos, insultamos. Y ahí es donde dice, ¿puede salir de una misma fuente agua dulce y agua salada? No se puede. No puede salir de una misma boca eso. Entonces, si vos vivís en la religiosidad, entonces jamás vas a poder andar en el Espíritu. Si sos una persona religiosa que se guía por lo que hay que hacer, nunca vas a andar en el Espíritu. No vas a poder andar en el Espíritu si tenés esa mentalidad. Necesitas dejar la religiosidad de lado y entender que Dios quiere que vivas una vida cristiana ahora basada en lo que la palabra de Dios dice. Esa es la diferencia. Empezar a entender qué es lo que nos pide la palabra de Dios y empezar a hacerlo, empezar a actuarlo, a vivirlo. Y no en la religión, no en lo que hay que hacer, sino empezar a internalizar la palabra y que empiece a brotar la palabra de Dios de nosotros. Eso es lo que dice la palabra tener la mente de Cristo. Vieron que nosotros a veces decimos, ¿qué haría Cristo en esta situación? No sé, ¿qué haría Cristo en esta situación? Entonces buscamos. Pero hay muchas cosas que no están acá. Entonces ahí no sabemos. ¿Qué haría Cristo en esta situación? No sé, porque no está acá. Cuando vos empezás a conocer la mente de Cristo, empezás a saber cómo Él piensa y vos empezás a internalizar su palabra, ya no lo sacás a Cristo. ¿Qué haría Cristo? Ya lo sabés, porque ya lo tenés acá. Tu mente fue transformada y empezás a actuar la palabra de Dios. La empezás a actuar, la empezás a vivir. Ya no está fuera, ya no tengo que buscar a ver qué dice. Ahora yo ya la tengo internalizada y tengo una vida transformada por la palabra de Dios. ¿Amén? Muy bien. Así que Dios te está llamando hoy a andar en el Espíritu. Tenemos que estar conectados. Hay un llamado poderoso, fuerte,
hoy, en estos tiempos, a vivir en el Espíritu, a caminar en el camino del Espíritu Santo, no en lo que nosotros queremos, no en lo que se nos da la gana de acuerdo a lo que pensamos, sino a andar en el Espíritu. ¿Cómo es el concepto bíblico? El concepto bíblico es, andar en el Espíritu es vivir, experimentar, respirar, inhalar vida. ¿Se acuerdan cuando decíamos, cuando uno lee la palabra, qué está haciendo? Inspirando el ruaj de Dios. Ahí la vida empieza a vivir en mí, ese propósito de Dios lo empiezo a incorporar. ¿Por qué? Porque lo hago parte mío. Entonces, cuando vos entendés ahora la obra del Espíritu Santo, ahí entra en mí. Empiezo a entender para qué estoy acá, para qué vivo, para qué me creó Dios, qué quiere que haga. Por eso es necesario la lectura de la palabra de Dios, porque yo inspiro la vida de Dios, ese propósito de Dios, hacia dónde me quiere llevar. Entonces ahí es donde yo puedo entender, en medio de la crisis, en medio de ese problema, en medio de ese dolor, empiezo a entender el concepto bíblico que es caminar ahora con el Espíritu Santo, que es andar en el Espíritu. Lo empiezo a experimentar, lo entiendo, mis ojos se abrieron. Entonces estoy en el medio del problema, pero yo estoy caminando en el Espíritu. El problema no me afecta, la situación no me detiene, no me derriba. Esos palos en la rueda que me quieren meter no me van a afectar. ¿Por qué? Porque yo estoy caminando en el Espíritu Santo de Dios. ¿Se dan cuenta? Es reflejar el fruto del Espíritu en mi vida. Empieza a manifestarse ahora el fruto del Espíritu en mi vida. Es caminar en la dirección correcta. Y yo preparé 2 carteles. Permiso, perdón. ¿Qué dice? Sí, era fruto. Bueno. Una virome, por favor. Es fruto. Ahí va. Fruto del Espíritu. Le podemos poner la otra S a ese, mire. Ahí está. Y ahí quedaría. Ahí va, sobras de la carne. ¿Está bien? Bien, ahí va. Entonces, fruto del Espíritu, obras de la carne. Son 2 caminos diferentes. ¿Qué redondeamos? Se oponen, no se juntan, no se mezclan, no se entrelazan. Uno va para la izquierda, para un lado, vamos a decir así, y el otro para otro, por las dudas, ¿no? Porque después lo sacan de contexto y hacen un lío bárbaro. No. Bien, listo. ¿Está bien? Obras de la carne, fruto del Espíritu. Entonces, muy bien. Hay un camino entonces que la Biblia habla.
y vos decidís qué camino tomar. O tomás el camino que te lleva al fruto del Espíritu, o tomás el camino que te lleva a las obras de la carne. Vos decidís. Es una elección nuestra. Es una elección. ¿Qué camino voy a tomar? Y Pablo lo que está diciendo es, ojo, porque de acuerdo al camino que vos elijas, es hacia dónde te va a llevar cada camino. Porque no se entrelazan, no es que podemos ir por allá y terminar en este lado. No. No se entrelazan, no hay un voy a cortar camino. Entonces vos podés decir, yo acepté a Jesús, lo recibí en mi corazón, me bauticé, pero en mi manera de vivir estoy caminando ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde estoy caminando? Puedo estar caminando hacia las obras de la carne. O vos decidís, recibo a Cristo, me bautizo y voy caminando hacia el fruto del Espíritu. Vos sos el que tiene la opción. Y Pablo decía, si vos recibiste al Señor Jesús, te bautizaste y empezás a comenzar a caminar en el Espíritu de Dios, entonces el resultado, lo que se va a manifestar, es el fruto del Espíritu. Esto es lo que a nosotros nos muestra si estamos caminando en el camino correcto. Eso es lo que Pablo hace énfasis permanentemente, porque podemos ser engañados por el diablo y por nosotros mismos y creemos que porque hicimos la oración de entrega, vamos para acá y somos salvos. Y Pablo hace énfasis permanentemente. Es muy fácil decir, creo en Cristo. Creo. Y vamos por la vida diciendo, creo, sí. Soy cristiano, creo en esto, creo en lo otro. Pero la palabra de Dios que dice, Satanás también cree, los demonios también creen y sin embargo tiemblan. ¿Por qué? Porque van a ir al infierno. Van a ir al infierno. Por eso Jesús dice, si creen en mí, entonces guarden mis mandamientos, caminen por el camino correcto. Porque eso es lo que se va a reflejar. Eso es lo que a vos te va a decir si estás caminando o no por el camino correcto. Entonces, hay un camino que vos tenés que elegir en esta mañana. No vas a poder acortar camino. Y lo que la palabra de Dios nos dice es que este camino nos va a llevar a la vida eterna y este camino nos va a llevar a la muerte eterna. No hay un tercer camino, no hay una tercera posibilidad. Cada uno decide. Entonces, vamos a ver qué quiere decir andar en el Espíritu y manifestar el fruto del Espíritu. Y ya leímos, son 9. ¿Se los acuerdan? A ver, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Dominio propio es mansedumbre, templanza. Son 9. Y eso van a empezar a salir de una vida que anda en el Espíritu, que está en el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir andar en el Espíritu? Que en mi vida cristiana yo comienzo a vivir amor, comienzo a vivir gozo, paz. No me han amado, pero yo amo. No me perdonan, pero yo perdono. Estoy en el medio del sufrimiento, pero tengo gozo, tengo paz. Se puede caer el mundo a mi lado, pero yo ¿en qué me centro? Pueden caer 1000 y 10.000,
pero a mí no me tocará, Señor, porque vos estás conmigo, porque el gozo que yo tengo viene de tu persona, no de algo que yo pueda hacer. Yo no puedo fabricarme un búnker espiritual. No. Yo tengo que tener el Espíritu Santo en mí. Entonces yo estoy viviendo en un búnker espiritual. Esa es la diferencia. Yo no hago por mi fuerza algo espiritual. No lo puedo hacer. Es el Espíritu Santo que empieza a hacer la obra en mí. Entonces vos comenzás a andar en el Espíritu y a pesar de ser maltratado, vos podés amar. A pesar de que te injurien, vos te podés callar la boca, como le pasó a Jesús. Él iba caminando con la cruz, lo insultaban, lo escupían, lo golpeaban y dice que él no abrió la boca yendo al matadero. No abrió la boca. No solo eso, sino cuando estaba colgado, ¿qué dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Son ignorantes. Ignoran quién soy. No saben. Entonces por eso Jesús dice, perdonalos, porque están haciendo algo sin darse cuenta. Porque si se dieran cuenta no lo harían. No lo harían. Porque cuando vos te presentás delante de Dios, cuando vos recibís al Espíritu Santo, tu vida no puede ser la misma. No puede ser la misma. Por eso dice que Satanás no va a tener perdón. Porque dice que los ángeles ya lo vieron a Dios. Lo vieron y decidieron alejarse. No hay perdón de Dios. No hay perdón para eso. Porque lo vieron. Vieron su gloria. Entonces por eso Jesús puede decir, perdonalos porque todavía no saben lo que hacen. Cuando vos tenés el Espíritu Santo de Dios, vos podés amar, podés perdonar, tenés gozo, tenés paz, tenés paciencia, tenés benignidad, o sea, sos bueno. Benignidad es que haces cosas buenas. La palabra de Dios dice que no hay bueno ni aun uno, pero podemos hacer ahora las cosas buenas porque no soy yo, es Cristo ahora que vive en mí. Entonces lo que yo ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. ¿Cómo no voy a amar al otro? Si Dios me amó a mí, si Jesús se entregó por mí. Y yo ahora recibo ese amor, lo tengo en mi corazón, entonces lo puedo dar. Ahora tengo ese perdón de Dios, lo recibí, vive en mí, lo puedo dar. ¿Por qué? Porque estoy caminando en el camino que me lleva al fruto del Espíritu. Amén. Entre más vivas en el Espíritu, más lejos vas a vivir en la carne. Y entre más lejos vivas en la carne, entonces más te vas a parecer ¿a quién? A Jesús. Es así. ¿A quién te pareces? ¿A quién me parezco? Ese es el título de la prédica de esta mañana. ¿A quién me parezco? ¿Me parezco a la carne o me parezco a Jesús? Primer principio, entonces, andar en el Espíritu. Segundo principio, existe un conflicto y eso es algo que nosotros lo tenemos que entender. Es algo que a veces nos cuesta mucho manejar esta situación. Hay un conflicto dentro nuestro. Pablo lo que le está diciendo es, hay un conflicto, existe un conflicto, hay un problema. Entonces, hay una situación entre la carne y el espíritu. Hay un problema. No pueden convivir los dos en el mismo lugar, pero nosotros ¿qué somos? Carne, ¿no? Tenemos espíritu, alma y cuerpo, carne. ¿Está bien? Entonces, hay una situación entre la carne y el espíritu. Fíjense versículo 17 de Gálatas 5.
Porque el deseo de la carne, o sea, la carne tiene un deseo, tiene vida propia. ¿Está bien? Desea cosas. O cuando ustedes pasan por la heladería, la carne no te dice, comprame un helado, comprame un helado, comprame un helado. O cuando estamos viendo ese partido y te aparece la cerveza, ¿no? Tomate una cervecita, tomate una cervecita. ¿No te dice? A mí me habla la carne. A mí me habla. ¿O no? Algunos hasta el codo le habla, ¿no? No. Tiene deseo propio, tiene deseo. Tenemos que entenderlo eso. Nos habla la carne. Entonces dice, el deseo de la carne es contra el espíritu, es contra. No es que la carne ayuda al espíritu, no, va en contra. Entonces cuando vos decís, mañana me voy a levantar a las 6 de la mañana para orar, ¿qué te dice la carne? Olvídate. ¿O no? Solo a mí me pasan esas cosas, pero bueno, no hay problema. Entonces dice, y el del espíritu es contra la carne. Y eso es, siempre va a existir un conflicto, siempre. Y estos, dice, se oponen, van en caminos opuestos. Si uno va para allá, el otro va para otro lado. No se entrelazan entre sí. ¿Para qué? Para que vos no hagas lo que querés. Hoy tengo ganas, mañana no tengo ganas. Hoy hago esto, mañana no lo hago. No se puede vivir una vida cristiana así. Escuchando a la carne y escuchando al espíritu. No se puede. No hay manera. Entonces, todo el deseo de la carne va en contra del espíritu y el deseo del espíritu en contra de la carne. Hay una lucha permanente en el cristiano. Esa lucha existe, eso no es pecado. Ese conflicto está. ¿Por qué? Porque la carne siempre se va a oponer al espíritu, siempre. Cuando vos querés hacer algo para el espíritu, la carne siempre te va a decir todo lo contrario. Es así, hay una lucha. Ahora, nosotros somos simultáneamente justos, o sea, la carne y el espíritu somos justos, ya fuimos justificados por Cristo, entonces ahora somos ¿qué? Somos santos, somos santos, pero ¿qué? Pero que a veces pecamos. Y eso tenemos que entenderlo. Ya no somos pecadores, ya no somos esos que íbamos por este camino, ya no somos esos que se emborrachaban, ya no somos esos que se enojaban permanentemente, ya no somos esos que explotábamos de ira, ya no somos eso. Pero el conflicto está. Entonces hay una lucha permanente. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Fallamos. Acá el primero. Muchas veces fallamos. Podemos fallar. Ya lo decía Toussaint. Mire, hace muchos años. ¿No? Puede fallar. Algunos ni saben quién es Toussaint, pero no importa. Puede fallar, decía. Puede fallar. Y nosotros como cristianos podemos ir en el camino correcto y fallar. Pero esas fallas no debería ser lo que nos destaca como cristianos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Vos no podés ser una persona que se emborracha todos los días y ser espiritual. No se puede. Hay un conflicto ahí. Vos no podés ser una persona que está todo el tiempo enojándose y ser espiritual. No se puede. Hay un conflicto. No hay manera de caminar los dos caminos al mismo tiempo. Pero sí podemos caminar por el camino correcto y de vez en cuando, cada tanto, en algún momento, por ahí, quizás fallar. ¿Cuántos dicen amén? Por lo de algún momento. Por ahí. Porque si lo dijo Toussaint, puede fallar. Es así. Entonces, tal vez los pecados que
yo cometo no son los mismos que cometés vos, y tal vez los pecados que vos cometés no son los mismos que cometo yo. Por eso no nos podemos juzgar. No podemos ya poner a la otra persona, ya deberías estar acá, ya deberías dejar de hacer esas cosas. Yo no puedo ponerme a juzgar esas cosas, porque podemos fallar, podemos fallar. Entonces ahí es donde si el hermano me injuria, yo lo tengo que perdonar. ¿Puede ser que me enoje? Puede ser, puede ser. Pero ahí es donde yo tengo que, el Espíritu Santo viene, que está en mi vida, viene y me dice, la pifiaste acá, la pifiaste. Y como yo estoy caminando en el camino correcto, ahí es donde viene el fruto. Entonces viene el arrepentimiento y después voy y le digo, perdóname, perdóname. Independientemente de lo que vos me dijiste, independientemente de lo que vos hiciste, voy y te pido perdón. ¿Por qué? Porque es más fuerte el que está en mí. Es más fuerte el espíritu que mi carne. Si mi carne todavía tiene el control, entonces quiere decir que yo estoy acá. Mi carne me domina. Entonces ahí es donde si yo no puedo perdonar a alguien, si yo no puedo dejar de hacer algo, quiere decir que estoy caminando por el camino incorrecto. Un escritor dijo, la mayor batalla que todo creyente libra día tras día hasta morir en esta tierra es la guerra contra su propia carne. Es una guerra que nosotros tenemos contra nosotros mismos. Para eso el Señor dejó instaurado el ayuno. ¿Saben para qué es el ayuno? Para empezar a dominar la carne. Por eso es necesario ayunar. Y es necesario para que empecemos a dominar aquellas cosas que hasta el día de hoy no teníamos dominio, no teníamos control. Si tengo hambre, ¿qué hacemos? Comemos. Si tengo sed, tomamos. Y tomamos en manera desmedida y comemos de manera desmedida y hacemos lo que teníamos ganas de manera desmedida. Hoy no. Hoy podemos dominar esa carne. ¿Lleva tiempo? Puede ser que sí. Puede ser que sí. Por eso la palabra siempre nos dice que seamos disciplinados. Disciplinados es, empiecen. El ayuno a vos te va a ayudar a que empieces a decir, hoy dejo la carne de lado. ¿Me va a costar? Claro que me va a costar. Pero puede ser que arranque mediodía, puede ser que arranque 2 horas, puede ser que arranque lo que sea. Una vez que logré un día, gloria a Dios, vamos por 2 días, vamos por 3. Entonces, cuando yo esté pasando por ciertas dificultades, esas dificultades no me van a dominar. Yo voy a poder dominar. ¿Por qué? Porque tengo ahora un control sobre mí, sobre mi cuerpo, sobre mis emociones, sobre mis pensamientos. Por eso Pablo cuando dice, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro, te está diciendo, vos podés pensarlo, vos podés decidir pensar. Ay, no, es que se me vienen pensamientos y yo... No. Pablo está diciendo, vos tenés el control de tu mente. Porque volvemos a lo mismo, es más fácil echarle la culpa al... Es que el diablo me metía unas cosas. No sabés, pastor, el diablo me tomó la mano y me agarró el mouse así y puso la página y me abrió los ojos y yo miré. Y pensé, no. Así como no somos marionetas del diablo, tampoco somos marionetas de Dios. Señor, dame el dominio propio para no matar a mi hermano. Y Dios dice, no, papá, sos vos el que no lo tiene que matar. ¿Y por qué? Porque tenés que cambiar tu corazón. Vení más seguido a buscarme, lee más de mi palabra, empezá a llenarte del Espíritu Santo y vas a ver cómo vos vas a obtener control de esas cosas. Yo no lo puedo hacer, porque si no también Dios nos estaría manejando. ¿Se dan cuenta? No nos domina Dios, no nos domina el diablo. Nosotros tenemos que decidir
caminar por el camino correcto. Y ahí viene una transformación. Y en la medida en que nosotros empecemos a dominar nuestro cuerpo, entonces ahí es donde vamos a poder empezar a caminar más libremente por el camino correcto y el fruto del Espíritu se va a empezar a manifestar más en nuestras vidas. Pero nosotros decidimos todos los días. Yo decido todos los días orar, yo decido todos los días leer la palabra, yo decido todos los días agarrar en mi agenda y decir, hoy le voy a dedicar un tiempo a Dios. 1 hora, 10 minutos, 5 minutos, 2 horas. Hoy decido ayunar, hoy decido tal cosa. Yo soy el que decide. Pero es más fácil decir, Señor, vos no me transformas, Señor, vos no me das el trabajo, Señor, vos hacés que yo no pueda. De la misma manera le echamos la culpa al diablo. El diablo es el que me pone palo en la rueda, el diablo es el que me frena, el diablo es el que me hace olvidar traer la Biblia todos los días. Siempre la culpa es del diablo. A veces el diablo nos levanta y dice, llévate la Biblia hoy, porque siempre me echas la culpa a mí. No. Tenemos que empezar a ser conscientes. ¿Es una batalla? Claro que sí. Y la tenemos que pelear todos los días. Pero el Señor nos dio armas y las tenemos que ir a buscar. Y tenemos que decidir pelear esa buena batalla. El diablo es nuestro enemigo, los demonios son nuestros enemigos, pero la palabra de Dios dice, vos y yo tenemos un enemigo más poderoso, mucho más grande, y es real, y ese es el diablo y no te va a dejar. Y aparte del diablo, está tu carne, está tu ego, está la soberbia, está la falta de humildad. Miren todo lo que nosotros llevamos dentro que tenemos que matar todos los días, todos los días, todos los días. Porque fíjense, el diablo no es omnipresente, el diablo no está en todos lados al mismo tiempo. El diablo ahora debe estar en otro lado ahí tratando de arruinar otras vidas. No está acá, pero tu carne sí, vos la trajiste hoy. Y tal vez tu carne te está diciendo, pastor, son 12:10. Pastor, se me enfría el asado. Ese, déjeme decirle, no es el diablo, es tu carne, que vos la trajiste hoy. Y tal vez no la mataste antes de venir acá. Y está viva y tiene ese deseo y te está haciendo ruido. Y te está diciendo, dale, 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 dale que ya cumpliste, dale. Esa es tu carne, no es el diablo, no es el diablo. Así que, fíjense, Gálatas 6, 7, 8. ¿Por qué el Señor entonces nos pide esto? Para no vivir una doble vida. No podemos vivir una doble vida. Estaba leyendo un libro que decía, a ver si, bueno, una frase buenísima. Bueno, acá está la frase. Es más fácil, fíjense, es más fácil ser santo que vivir una doble vida. Me gustó. Es más fácil ser santo que vivir una doble vida. ¿O no? Es muy difícil tener una doble vida. Es difícil decir, yo soy cristiano y quiero hacer otra cosa, pero ¿qué va a decir el pastor? ¿Qué va a decir mi hermano? Y si me encuentran borracho por ahí, entonces empiezo a tener una doble vida y es muy complicado. ¿Saben la mente de esa persona cómo debe estar laburando a full? ¿Puedo hacer esto o no puedo hacer esto? ¿Pregunto esto o no pregunto esto? ¿Hago esto o no hago esto? Uy, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Qué me van a decir? Es muy complicado. Ahora, es más fácil ser santo y decir, ¿me está costando esto? Claro que sí, me está costando, pero te lo digo. Y si querés pensar mal, es tu problema, ya no el mío. Yo soy honesto, soy sincero.
Lo quiero hacer, quiero dejarlo, sí, pero me cuesta. No soy tan rápido como el otro. Eso es ser santo. Santo no es no tener problemas, no tener alguna que otra obra de la carne. Eso no es ser santo. Santo es ir en el camino correcto. Y cuando me pasa algo, pedir perdón. Cuando me pasa algo, arrepentirme, ir a los pies de Cristo. Confiésense los unos a otros los pecados. Él nos perdona. Él nos perdona. No tiene problema con eso. Pero sí tiene problema con la doble vida, la doble moral. Creo que voy para acá, pero estoy yendo para acá. Pero actúo como si fuese para acá. Eso sí tiene problema Dios. Porque va en contra. Va en contra. Gálatas 6, 7, 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dice, si sembrás para la carne, de la carne vas a cosechar corrupción. Y fíjense, esta palabra corrupción quiere decir corrupción destructiva. O sea, te va a destruir a vos. Te va a destruir. Dice, decaimiento, es decir, ruina. Eso quiere decir corrupción, decaimiento. Entonces Dios te pone en lugares celestiales, pero vos vas para la obra de la carne, o sea, decaes, 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 decaes. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso dice, pero el que siembra para el Espíritu, entonces cosecha para el Espíritu. Vas a cosechar la vida eterna. Y Pablo lo que está diciendo acá es, ojo, no te engañes. Si vos vivís en la carne, quiere decir que en ningún momento aceptaste a Cristo realmente en tu corazón. Y vos seguís haciendo las cosas que querés. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso esas cosas te llevan a la ruina. Por eso esas cosas te llevan al infierno. No te creas que porque hiciste la oración de entrega vas a ser salvo. No. Si todavía hay esa lista y cosas semejantes a estas, es porque estás caminando para acá. Es así. Vas a cosechar corrupción, muerte eterna, destrucción, ruina. Eso es lo que está diciendo el Espíritu Santo a través de Pablo. Por eso tenemos que descubrir quién tiene el control de nuestra vida. ¿Quién tiene el control de tu vida? ¿Quién es el que controla tu vida? ¿La seguís controlando vos o la controla el Espíritu Santo de Dios que está en vos? Pregunta para poder analizar. Gálatas 5:19 dice, ya con esto voy terminando, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas. Ahora, así se comportan los que no tienen el Espíritu Santo. Es así. Estas son personas que no recibieron a Cristo. Cuando la carne toma el control de un cristiano, si el cristiano no controla esa carne y no la domina, ¿cómo la dominamos? Humillándonos bajo la poderosa mano de Dios. Nosotros tenemos que agarrar eso y llevarlo a los pies de Cristo. Tenemos que empezar a cortar con esas cosas, tenemos que ser conscientes. Me enojé, corto ese enojo, pido perdón, lo trato de dar vuelta enseguida. No me quedo en ese enojo, no me quedo ahí y cada vez más y más y más y más. Y se empieza a hacer una bola de nieve que me empieza a llevar ahí a mi vida a hacer cosas que no están buenas. ¿Qué dicen los versículos 22 y 23? Fíjense, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
humildad, templanza, dominio propio. Entonces empezás a vivir ahora un proceso de santificación. Ese es el proceso de santificación, empezar a llevar a Cristo esas cosas que no puedo controlar para que ahora con la ayuda del Espíritu Santo empiece a tener dominio propio, para que empiece a verlas y las empiece a modificar. Ahí es donde yo empiezo a vivir más el fruto del Espíritu, cuando yo tengo humildad y puedo entender que fallé. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo, anden en el Espíritu. Ojo, hay una guerra interna, no la descuides, no la tengas en poco, pero vos elegís, ¿quién está controlando tu vida hoy? ¿Quién es el que controla tu vida? ¿El Espíritu Santo o las obras de la carne? Y tercer punto, para terminar, hemos sido llamados a ser guiados por el Espíritu Santo. Versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y la palabra guiados significa dirigidos, orientados, conducidos. Y ahí está la clave, hermanos. Esa es la clave que nosotros tenemos que dejar ahora que dirija nuestra nueva vida, esta nueva naturaleza que tenemos. Se tiene que empezar a reflejar ese ADN que tenemos ahora nosotros con el fruto del Espíritu. ¿Quién está guiando tu vida? Tal vez está guiando tu vida la moda, tal vez está guiando tu vida los amigos, tal vez está guiando tu vida el marketing. ¿Quién está guiando tu vida hoy? Porque Pablo fue claro, si son guiados por el Espíritu de Dios, entonces no hay ley, no hay condenación. Esa ley ahora es esa ley que dice ustedes ya son libres, ya no son esclavos ahora de su cuerpo. Ahora ustedes tienen el control, tienen el dominio propio, lo pueden hacer. Pero tenés que dejar que el Espíritu Santo controle tu vida. Si seguís hoy teniendo el control de tu vida, yo te animo a que puedas ver estas obras de la carne. ¿Y sabes lo que tenés que hacer? Tenés que agarrar, poneme la cruz. Tenés que agarrar todos los días. Fíjense, dice Gálatas 5:24, la versión de la palabra. Y no en vano los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado lo que en ellos hay de apetitos desordenados junto con sus pasiones y sus malos deseos. Los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Perteneces a Cristo Jesús? ¿Sabés qué tenés que hacer con esas obras de la carne? Tenés que agarrar y crucificarla en la cruz de Cristo. Eso significa. Los que pertenecen a Cristo clavan en la cruz de Cristo esa obra de la carne. Ese enojo cuando te toma, agarrás y lo traes a los pies de Cristo y le decís, Señor, yo te pido perdón por este enojo. Padre, te ruego que bendigas a ese hermano que me mostró que todavía en mí hay un enojo, hay un dominio de mi carne. Por eso yo vengo a tus pies y clavo este enojo. No quiero que esté más en mi vida. Perdono a ese hermano por lo que me hizo. Señor, dame la fuerza para poder ir y pedirle perdón. Señor, pero yo me levanto ahora con tu Espíritu Santo y obedezco. Y voy y lo hago. ¿Saben qué hace ahí? Ahí el Espíritu Santo inunda tu vida.
Ahí es donde vos te podés parar y podés ir y enfrentar esa situación y decir, te pido perdón, me enojé, hice esto. Ahí es donde podemos ir y decir, pastor, ¿sabés qué? No puedo dejar de ver pornografía, necesito que me ayuden. ¿Por qué? Porque me está arruinando la vida. Pastor, no puedo dejar de tomar. Pastor, no puedo dejar de enojarme. Pastor, no puedo dejar. Bueno, vamos a ayudarte, porque ahora con Cristo podés. Ahora con Cristo podés. Y tal vez, ¿saben qué hacemos? Lo acompañamos a la cruz de Cristo. Y los dos hacemos que pueda entregar esa obra de la carne. Esa es la única manera que nosotros vamos a poder andar en el Espíritu, y esa es la única manera que el fruto del Espíritu se va a ver en nuestras vidas. Yo te animo a que puedas cerrar tus ojos, que puedas estar pensando cómo estás, cómo viniste hoy. Es muy lindo adorar a Dios con canciones, es muy lindo decir que lo amamos, que creemos en Él. Es muy lindo, pero ¿saben qué? Muchas veces el Señor se pone al lado nuestro y nos dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón no está conmigo. Porque dentro de Él todavía hay carne, porque dentro de Él todavía hay dolor, dentro de Él todavía hay angustia, hay ira, hay enojo, hay maledicencia, hay chusmerío, hay palabra deshonesta, hay mentira, hay enojo, hay corrupción. Y el Señor hoy nos está diciendo a todos, estoy cansado de un pueblo que cree que va por un camino y que de labios me honra, pero su corazón está endurecido, su corazón está apartado y me duele porque cree que va para una salvación y va para una muerte eterna. Hoy el Señor nos está diciendo, andá en el Espíritu. Iglesia, andemos en el camino correcto. Que se empiece a ver el fruto del Espíritu en nuestras vidas, porque eso va a ser lo que atraiga a mis hijos, eso va a ser lo que atraiga a mi esposo, a mi esposa, eso va a ser lo que atraiga a mis vecinos. Pero sobre todo eso va a ser lo que a vos te dé gozo, eso va a ser lo que a vos te dé paz, eso va a ser lo que a vos te dé esperanza, dominio propio, mansedumbre, fe. Que puedas tener la mirada puesta en Cristo Jesús y no la mirada en las cosas de la carne. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, vos conocés lo que cada persona trajo. Vos conocés su corazón. En esa intimidad, Señor, vos los conocés. Vos sabés lo que sus labios dicen y lo que su corazón actúa. Vos sabés lo que su mente piensa y hacia dónde van sus pies. Vos conocés, Señor. Vos nos conocés a cada uno de nosotros. A vos no te podemos mentir. Por eso, Padre, yo te ruego, Señor, que lo que cada uno vio, Señor, vos se lo estés confirmando. Padre, que sea tu Espíritu Santo hablándoles a sus corazones. Señor, que sea tu palabra, que sea algo sobrenatural. Señor, que ellos puedan escucharte, que puedan sentirte, que puedan experimentar ese gozo, Señor, que viene por estar en tu presencia. Padre, derriba toda fortaleza en el nombre de Jesús. Padre, esos pensamientos que ahora pueden estar teniendo cada uno,
Señor, en el nombre de Jesús, los llevamos cautivos a tus pies. Padre, y ahora disponemos nuestra mente para pensar, Señor, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo, Señor, lo que venga de tu persona. Por eso yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, ahora que tus pensamientos vengan a sus vidas. Padre, que lo que vos tenés planeado para cada uno de ellos, vos se los estés revelando, Señor. Ahora que su entendimiento, Padre, se abra, Señor, para que puedan ver tu gloria manifestada, que puedan ver, Señor, que puedan verte ahí sentado a la diestra de Dios, Padre, guiándolos, fortaleciéndolos, extendiendo tu mano, Señor, para levantarlos de ese pozo, de ese lodo cenagoso, Señor, para volver a ponerlos en los lugares celestiales, para que dejen de andar en los caminos que conducen a la perdición, para que puedan confesar sus pecados, para que se puedan arrepentir, para que puedan clavar en la cruz, Padre, aquellas cosas que no te agradan, aquellas cosas que, Señor, alimentan la carne y que cada vez nos hacen más pesados, cada vez nos hacen más, Señor, ahí de una manera que nos estorbamos nosotros mismos y no podemos caminar libremente en tus caminos. Señor, que puedan ver tu gloria. Señor, yo te ruego que podamos ser como Esteban, que ese momento, Señor, que él estaba predicando tu palabra, Señor, él estaba viendo tu gloria, que los cielos se abrieron y cuando él recibía la piedra del enojo, él te estaba mirando a vos. Que cuando él recibía la piedra, Señor, de la amargura, él te estaba mirando a vos. Que cuando lo calumniaban y le tiraban la piedra, él te miraba a vos. Porque él tenía sus ojos puestos en las cosas eternas. Por eso podemos ver, Señor, el fruto del Espíritu en la vida de Esteban, arrodillado, recibiendo esas piedras, recibiendo esos enojos, recibiendo todo el enojo de ese pueblo, todas las mentiras de ese pueblo, todas las calumnias de ese pueblo, todas las cosas de este mundo, Señor, todas esas mentiras, todo lo que el mundo nos quiere traer, ahí Esteban lo estaba recibiendo. Pero él estaba recibiendo al único, al que fue tentado en todo y no pecó, al único que fue obediente y obediente hasta la cruz. Estaba mirándote a vos, Señor, al único digno de alabanza. Estaba mirando a vos, Señor. Ayúdanos. Señor, que esta palabra sea una palabra que venga con una exhortación tuya a nuestros corazones. Padre, aquellas personas, Señor, que ponen al pastor en primer lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que puedan recibir esta palabra como palabra tuya, Señor, y que la reciban y que la hagan viva en sus vidas, Señor, porque vos los amás y porque vos los querés levantar y porque vos los querés sacar y querés que tengan una vida próspera y una vida llena de tu Espíritu Santo. Por eso yo te ruego que los cielos sean abiertos, Señor. Padre, que puedan verte descender, como Jesús, Señor, te vio descender en forma de paloma, y que cada uno pueda recibir que es hijo y que es amado y que vos te complacés con nosotros porque estamos caminando en el camino correcto. Porque hoy nuestros ojos fueron abiertos, porque hoy tu palabra fue impartida, Señor, y ya hoy los que caminábamos por caminos de obra de carne, Señor, nos arrepentimos y podemos caminar en sentido contrario.
en el sentido de andar en el Espíritu. Y yo te ruego, Señor, que no pase tiempo para que ese fruto del Espíritu se manifieste en nuestras vidas, para que ese fruto del Espíritu, Señor, se contagie a otros, para que esa fe, Señor, pueda ser impartida, Señor, y que contagie la fe por tu palabra, Señor, y que ahora seamos personas de fe, seamos personas gozosas, seamos personas que amamos, seamos personas que tenemos dominio propio, que seamos personas, Señor, que ante las críticas, que ante el enojo, que ante todo lo que el mundo nos quiera dar, Señor, nosotros tenemos autoridad para reprender las obras de las tinieblas, Señor, y que clavemos la cruz de Cristo en nuestras vidas y que ahora todos los días podamos ir y crucificar la carne, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, todos los que nos ponemos de acuerdo con esta oración, te decimos amén y amén y amén. Yo te invito a que puedas levantarte, que te pongas de pie, que puedas alabar a este Dios que dio su vida, y no solo dio su vida, sino que nos dejó el Espíritu Santo para que ahora, con el Espíritu Santo en nosotros, podamos hacer aquellas cosas que antes no podíamos, porque ahora no estamos bajo la ley, ahora estamos con el Espíritu Santo que nos anima, que nos ayuda, y es todo por gracia, porque no lo merecemos, pero ahora con Él decidimos ir por el camino del Espíritu Santo.